Esta semana el Gobierno y el Congreso tendrán su primer pulso de esta legislatura. El florero de Llorente es el monto del presupuesto para 2025. El presidente Gustavo Petro insiste en que debe ser de 523 billones de pesos, mientras que el presidente del Senado propone recortar 12 billones de pesos y así esquivar una reforma tributaria. El primer round es el martes y vamos a sacar esos 12 billones de ahí. Si el gobierno no saca los 12 billones de pesos antes del martes, vamos a negar el monto completo para que se recomponga el presupuesto. Tenemos los votos. Y es que en las comisiones económicas hay preocupación, pues consideran que las fuentes de financiamiento del presupuesto para 2025 no son claras. No solamente son los 12 billones de la reforma tributaria, sino también hay un supuesto que va a haber un recaudo adicional por parte de la DIAN de alrededor de 16 billones de pesos, unas mayores utilidades de Ecopetrol de alrededor también de 2 billones de pesos. Entonces no tenemos claridad de realmente de dónde el gobierno va a sacar esto, son cuentas alegres. Incluso la senadora Angélica Lozano reveló que ministerios como Vivienda este año ya apropió recursos por 3 billones de pesos, pero solo ha girado 255 mil millones de pesos. Con esta estrategia, el dinero apropiado va a una fiducia y queda en esas cuentas, así no se ejecute. De hacer que las entidades cumplan, no puede pasar lo que en el Ministerio de la Igualdad, que no ejecutan, o en Vivienda, Mi Casa Ya y otros programas de vivienda rural, la plata cero gastada, o en turismo. Así que no a una tributaria y sí a la eficiencia. El gobierno tiene que ponerse las pilas y trabajar, ejecutar y ahorrar, abrocharse el cinturón, no clavar más impuestos. Incluso en medio de un debate en el Congreso, la ministra de Ambiente reconoció que están apropiando recursos, pero su ejecución solo será hasta el 2026, año en el que los colombianos irán a las urnas. Yo voy a dejar todo el presupuesto comprometido, pero como tengo el Fondo para la Vida, lo voy a dejar comprometido multianualmente. Como hice con el FONAM el año pasado, los núcleos de desarrollo forestal están contratados hasta el 2026. Redbas Noticias ya había informado sobre la lenta ejecución del presupuesto, donde a corte de julio de 2024 se raja en el Ministerio de la Igualdad con 0%, Vivienda con 4%, Comercio con 5%, el Ministerio del Interior con 7% y Ambiente con 8%. Hoy, en la vigencia 2024, muchos ministerios y entidades nacionales no han ejecutado ni el 30% del presupuesto asignado. Y tercero, temas tan importantes como el sector de agricultura le han reducido en cerca de un 40% el presupuesto para la próxima vigencia, comparado con la vigencia del año 2024. Este miércoles 11 de septiembre está previsto que se vote el monto del presupuesto y será el primer round entre el gobierno y la presidencia de Efraín Cepeda. Eso sobre el presupuesto. A esta hora también están reunidas las comisiones económicas con el ministro de Hacienda, con Ricardo Bonilla, y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Se espera que la ley de financiamiento, que es otra, sea radicada hoy en el Congreso, pero todo parece indicar que la van a aguantar para mañana porque todavía hay discusiones pendientes. Laura Rodríguez Hernández, buenas noches. ¿Qué se sabe de la reunión? Laura. Hola Giovanni, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Sí, pues mire, en un principio se esperaba que la ley de financiamiento, la mal llamada reforma tributaria, fuera presentada hoy sobre las 4:30, 5 de la tarde. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Hacienda nos confirmaron que este documento será radicado a las 10 de la mañana de mañana y que, recordemos, será por 12 billones de pesos y lo que busca es financiar parte del presupuesto del próximo año. Argumentaron desde la cartera del Ministerio de Hacienda que los ajustes al documento llegaron tarde y además desde las 4:30 de la tarde están reunidos los ministerios que usted ya mencionaba, los ministros que usted ya mencionaba y también los ponentes hablando sobre el presupuesto del próximo año. También hablamos con la senadora Angélica Lozano y ella lo que dice es que solo podrían ejecutar 499 billones de pesos y recordemos que están diciendo que el monto del próximo año debería ser por 523 billones de pesos. Aquí los ánimos están caldeados, algunos congresistas apoyan al gobierno, otros por el contrario dicen que no van a aprobar este proyecto y recordemos que solo hasta el miércoles
tendrán para aprobar este monto en el Congreso de la República. Es toda la información que tenemos por el momento, pero recordemos y nuevamente hablamos que mañana a las 10 de la mañana será radicado el proyecto de ley de financiamiento. Y bueno, para hablar de algunos puntos que ya tenemos claros, es que habrá un IVA a las plataformas de juegos de suerte y azar, que recordemos en este momento no hay ningún impuesto y llegarían al 19%. Habría un IVA a las aplicaciones que ofrecen servicios de alojamiento como Airbnb, que tampoco tienen un impuesto y llegaría al 19%. Y también habría un impuesto, habría una eliminación de estímulos, pero espérenme un segundito porque estamos acá. Ministro, cuéntenos cuáles serían esos puntos que se... Bueno, en este momento acaba nuevamente de ingresar el ministro del Interior. Había salido unos minutos para hablar acerca de este tema con algunos de sus asesores, pero ya está nuevamente en este encuentro. Se espera que al menos en una hora se pronuncien los ponentes o los representantes del gobierno. Es toda la información, Giovanni. Continúe con usted en estudio. Laura Rodríguez, Red Más Noticias. Gracias, Laura Rodríguez. Oiga, se vio que trató de coger al ministro. Persigue, no pues pudo, todos queremos saber el ministro qué va a decir, pero no se dejó coger el ministro. Mire usted. Sorprendió al camarógrafo, o sea, se salió de cámara el camarógrafo. ¿Qué se me hizo? Periodista en acción. Venga, le quiero preguntar, Mauricio, si uno coge la fiducia, la plata de un ministerio, le dan la plata, no la ejecuta porque no están ejecutando, pero la meten en una fiducia, técnicamente aparece como si hubiera ejecutado, porque si la dejan en el ministerio, les toca devolverla. La pregunta del millón, ¿uno la puede retirar en el 2026, en el año de las elecciones, cuando tiene todo eso pochochito, tiene todo ese ahorro de 2, 3 años en donde no ejecutó nada? ¿Eso se puede hacer? Una respuesta en 2 etapas. La primera, la jugadita es bastante ingeniosa, porque a uno le castigan el presupuesto que le va a autorizar el Congreso cuando le ve tan baja ejecución. Hemos dicho muchas veces en este noticiero que la ejecución del gobierno, terminando el mes de julio, cuando hicimos la última cuenta, era ínfima, era inferior al 40%, con bastante más del 55% del año recorrido. Pero bien, en ese caso lo que termina sucediendo al llegar al final del año con una baja ejecución es que se castigan las entidades que no han ejecutado y no se les termina garantizando su presupuesto. Y en esta semana que tenemos esta discusión tan álgida, que el gobierno presenta un presupuesto inmenso, entre otras cosas porque el año entrante es clave para transferencias, para subsidios, para ir, lo que dirían los técnicos, calentando la base electoral para el año 2026, pues el gobierno quiere tener un buen presupuesto. El Congreso mira, está desfinanciado, no están ejecutando lo que deberían ejecutar, no están gastando lo que deberían gastar y viene la jugadita. Yo, como sé que soy incapaz como ministerio de ejecutar lo que tengo que ejecutar, sí, lo saco del ministerio, lo meto en una fiducia y digo, ya, ejecuté. Pues resulta que la fiducia no está haciendo nada con eso hasta que no se pueda verdaderamente ejecutar. Segunda parte de la respuesta a Giovanni, yo creo que desde el punto de vista técnico sí se puede hacer, porque las fiducias en últimas lo que terminan haciendo es lo que sus mandantes les digan que deben hacer. Pero desde el punto de vista político, y de ahí la importancia del llamado que nos hace la senadora Angélica Lozano, los congresistas no deberían comer cuento. Este gobierno no ha mostrado capacidad de ejecución como para presentar un presupuesto que está desfinanciado. El miércoles, nos decía Laura, es la última fecha en la cual se puede aprobar el monto del presupuesto. Y el doctor Cepeda, el presidente del Senado, ha dicho, voy a bajar, a hacer que bajen el presupuesto y no solo eso, voy a hacer que no pase la reforma tributaria, porque el gobierno con presupuesto desfinanciado mete simultáneamente la reforma tributaria. Lo sano con un gobierno que no está ejecutando razonablemente es reducir el monto del presupuesto, no hacer reforma tributaria, a nadie le conviene ni siquiera la reactivación, y acostumbrarnos a que el gobierno no tiene la capacidad de ejecución que dice tener y que estamos dentro de un exceso de presupuestación en este punto. O sea que nos preparamos para la campaña, Paula. Así ¿sí? las cosas, entonces les queda mucha plata para el 2026. De este año, pero el gobierno, el Congreso no debería aprobar una chequera larga para el año entrante. Pero entonces les queda un excedente este año. son congresistas. Pero a y eso la iba política yo, es que esta dinámica, es ¿no? prueba de fuego tanto para el gobierno, porque muchos dicen aquí se puede estar jugando una derrota el gobierno, pero también para el Congreso, que si se escucha tan consciente como lo que dice la senadora Lozano, lo que dice el doctor Cepeda, el presidente del Senado, de aquí no vamos a aprobar esto y no estamos por una nueva reforma tributaria, pues bueno, en manos de ellos también está una discusión
discusión seria y sensata y no aprobarlo. Ustedes han visto que cada vez que aparece un escándalo de que le giraron no sé cuántos 60.000 millones de pesos a un congresista en Risaralda y a no sé quién y Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, aparecen unos nombres que nunca aparecen en el debate político del Congreso? Uno dice el doctor Cepeda, la doctora Lozano, no sé quién, Catherine Miranda, Katy Jubinado. No, por allá hay unos que no hablan nunca y son los que aparecen cuando uno dice, ¿y a quién le aprobaron ese presupuesto pues tan aquí largo lo para vamos su... a tener muy en cuenta, pues para mirar, pues también es Claro, bueno conocer quién vota qué y Esas por qué lo listas vota. son porque- importantes de cara a la Claro. ciudadanía y además nos recuerda usted algo que estamos pasando por alto. Otra reforma tributaria quieren darle a la ciudadanía sí. cuando tenemos tantos escándalos de corrupción andando. Usted debería trabajar en el gobierno alguna vez en la vida. No, porque muchas gracias, uno le déjeme asigna tranquila. 10 millones de pesos a Paula para el funcionamiento del noticiero, se gasta 25. Y ahí es donde empieza el problema. Mejor Presupuesto administradora que desfinanciado. yo, usted no ha Debería podido trabajar encontrar allá en la y vida. usted lo ejecuta así. Y no me desee esas cosas, a mí déjeme en el sector.